Muy buenas amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder llegar hasta sus hogares a través del canal de FEC Familias en Cristo en YouTube. Y recuerde, todos los domingos, Dios mediante, estaremos entrando a sus hogares si ustedes nos permiten a través del canal. Y pues recuerde, denle manito arriba. Tenemos 99 suscriptores, nos falta uno para llegar a 100. A ver quién será ese suscriptor número 100. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra de Dios con un tema que titula Probados para ser vencedores. Es una verdad en nuestros tiempos, tenemos que ser probados. Y solo cuando somos probados estamos preparados y listos para subir al siguiente nivel. Vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, elevando una oración a nuestro Dios en este momento para preparar nuestro corazón. Que ahí donde usted está le pueda decir: bendito Padre, muchas gracias. No importa el tiempo ni la hora, si a esta hora puedo ver este canal con un mensaje que será de bendición para mi vida. Yo sé, Dios, que a lo largo de la vida he pasado por situaciones difíciles y yo he resistido. Pero hoy me quieres enseñar que no es la resistencia, sino que yo pueda entender y digerir que cuando mi fe es probada, estoy apto, preparado y capacitado para un segundo nivel. Muchas gracias por lo que hoy me vas a enseñar. Quiero ser, Dios, consciente de qué son las pruebas y qué son las tentaciones. De ti vienen las pruebas y quiero tomar conciencia de esto para estar listo, sabiendo que en toda adversidad y dificultad tú estás conmigo. Háblame, dígale en este momento: háblame, háblame Dios, y dame respuesta de cómo hacer, porque muchas veces tengo necesidad y escucho a personas que me dicen: busca a Dios, pero yo te hablo y yo te busco, pero no puedo. Yo quiero entender cómo hacerlo. Hoy nos vas a enseñar cómo hacerlo, cómo, Dios, poder ser probados para luego ser vencedores en la vida, y más en estos tiempos donde necesito de tu presencia para vencer en aquellas áreas donde antes era vencido, Dios. Háblame y enséñame. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Y nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: henme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos que Abraham había sido probado en su obediencia cuando Dios le dijo que se fuera de su casa, de su tierra, de su parentela, a una tierra que él le daría. Abraham iba sobre una promesa. Y es muy importante entender esto para poder comprender lo que más adelante, ¿sí?, nos va a reafirmar el que necesitamos ser probados para ser vencedores. El primer desafío para Abraham era obedecer, en dejar lo que para él generaba comodidad, seguridad, su zona de confort, que era su familia, donde estaba su padre, su familia, su hermano. Y Abraham
decide oír a Dios y obedecer lo que Dios le dice. Era incertidumbre, porque era irse a una tierra donde él no conocía, una tierra donde no tenía familiares ni nada que le generara seguridad a la hora de que llegaran personas a invadir o a robarle. Pero él creyó y tomó la decisión de ir. Hasta ahí no hay problema. Como muchos hemos tomado la decisión de creerle a Dios y salir del lugar de donde nacimos para ir en el cumplimiento de la gran comisión, con las promesas que Dios nos ha dado. No temas porque yo estoy contigo. Yo seré tu Dios. Y hemos tomado la decisión y hemos ido. Pero venía una prueba que era esencial para la vida de un hombre a quien Dios le había prometido un pueblo y de que una descendencia de él sería grande como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, incontable. Era la promesa, pero Abraham le creyó a Dios. Hasta ese punto de la salida le creyó. Ahora venía una prueba de su fe, para que quedara registrada, para que usted y yo pudiéramos entender que con Dios podemos ser más que vencedores. Pero para que se cumpla la palabra más que vencedores, necesitamos ser probados. Así como un atleta necesita ser probado con con un entrenamiento o con un registro, ¿cierto?, para poder participar en los Juegos Olímpicos. También usted y yo necesitamos ser probados en nuestra fe, en la carrera que estamos corriendo. Como decía Pablo, solo miro a la meta. Y Dios aquí le dice, Abraham, lo llama por su nombre. Ya no era Abraham, era Abraham. Y le dice que aconteció después de estas cosas, versículo 1 del capítulo 22 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó, dice Dios. Y es muy importante tomar en cuenta esto. Dios no está diciendo y tentó Dios a Abraham, dice y probó Dios a Abraham. ¿Y dónde vendría la prueba? La primera era un paso de fe y obediencia. Pero esta segunda prueba era para determinar qué lugar ocupaba Dios en su corazón y qué lugar le había dado a Abraham, a su hijo, en el corazón. Dios le dice, Abraham, y él responde, heme aquí. Es fundamental poder comprender que para ser probado yo debo tener una disposición de decirle a Dios, aquí estoy. Cada mañana te busco, cada mañana tu palabra es para mí una respuesta. Aquí estoy. Abraham le responde, heme aquí. En el versículo 2 del capítulo 22 empieza Dios y le dice, toma ahora a tu hijo, único Isaac, a quien amas. Tremendo, porque aquí Dios está siendo muy preciso. Dios le está diciendo, toma ahora, no después, o cuando tú consideres, o cuando tú creas. No, ahora. ¿Cuántas veces Dios nos pide en el momento que hagamos o dejemos de hacer cosas? En el momento, y las posponemos. Es que no estoy listo, no estoy lista, no estoy preparado, tú me conoces, tú sabes. Dios es muy claro y le dice, toma ahora. ¿A quién? A tu hijo. Y es muy claro Dios y específico. A tu único Isaac, a quien amas. Tremendo el desafío, porque no le estaba diciendo Dios, toma un cordero. No le estaba diciendo Dios, toma al hijo de tu esclava. O toma a tu otro hijo. No, le estaba diciendo a tu único hijo, el hijo de la promesa.
Porque no fue que Abraham tuvo un hijo, pero el hijo de la promesa era el único. Y es más, le da el nombre, le dice Isaac. O sea, no hay margen de confusión ni alegar que fue que yo pensé que era este. Isaac. Y mire qué hermoso, le dice, a quien amas. Dios sabía el amor que había en Abraham hacia su hijo. Como Dios sabe que usted ama a su hijo, que usted ama a su esposa, a su esposo, que usted ama a sus padres, Dios lo sabe perfectamente. Y Él le dice, a quien amas. Tremendo. Porque la prueba para este hombre era darle a Dios lo que él amaba, no lo que le sobraba. Como aquella viuda, estando Jesús en el templo y recogían las ofrendas, y dice que esa mujer echó lo único que tenía, mientras que los otros echaban lo que les sobraba. Y así desafortunadamente vivimos periodos en nuestra vida cristiana donde le ofrecemos a Dios el segundo tiempo, donde le ofrecemos a Dios el tercer o el cuarto o el quinto, cuando Dios merece lo mejor, el mejor tiempo, el primer tiempo, el tiempo de la mañana, cuando usted de manera consciente vuelve a la vida después de un sueño. Y el primer pensamiento tiene que ser Él. La primera palabra pronunciada por sus labios tiene que ser dirigida a Él. El primer pensamiento tiene que ser dirigido a Él. Dame a tu hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es tremendo porque quizás en la lectura usted y yo unimos todo. Vete ahora, y como que terminó de hablar Dios y Él se fue. Pero la Biblia nos dice que no. Que Él demoró 3 días y llevaba a sus criados o a su criado, ¿sí? Y llevaba la leña y llevaba todo para el sacrificio. 3 días en los cuales Abraham pudo haberse arrepentido. 3 días en los cuales Abraham pudo haber justificado y haberle dicho a Dios: si tú, Dios, me prometiste un hijo y me dijiste que de él vendría una descendencia, ¿cómo ahora me pides que te lo ofrezca? Además, me estás trayendo a una tierra donde sus moradores sacrifican a sus hijos a sus dioses. Entonces, ¿qué diferencia hay contigo? ¿Qué diferencia hay contigo? Abraham pudo haber justificado y haber preguntado esto y quizás muchas cosas más. Pero desde el día en que Dios lo llamó y Abraham le dijo: henme aquí, la palabra henme aquí, estoy dispuesto. Dime, pide, dime lo que quieras, que tu siervo lo hará. Henme aquí. Y Dios le dice: vete. Y Abraham decide caminar y llegar al lugar. Inclusive su hijo le dice: padre, ¿y dónde está lo que vamos a ofrecer? Y era tan tremenda la convicción y la fe de este hombre que le dice a su hijo: Dios se proveerá. Abraham sabía, estaba seguro 100% de algo: que él no le iba a negar a Dios lo que más amaba. Porque si hay una forma de expresarle mi amor a Dios, no es decirle: Dios, yo te amo, sino de ofrecerle a Dios lo más valioso que yo tengo, mi vida y mi corazón. 2, de ofrecerle a Dios lo que Él pide, sin razonar y sin justificar, simplemente en obediencia. Aquí le quiero hacer la pregunta, para que usted pueda comprender de que va a ser probado qué es lo que usted más ama. Hay una película muy buena donde en el drama de la película se le dice a un padre que tiene 2 hijos, que había perdido a una: ofrece uno de tus hijos que vaya a un lugar donde ningún padre quiere enviar a su hijo. Y él dice: no voy yo. Dice: no. A uno: no, pero no puede ser.
es que es difícil para un padre sacrificar a un hijo que lo ama. Y la fibra más sensible de un ser humano que ama a un hijo es esa, la del hijo. Y allí Dios nos está enseñando la diferencia entre Abraham padre y Dios padre. Y fue que Abraham no le negó a su hijo, ni tampoco Dios Padre negó que su hijo viniera para que usted y yo fuéramos salvos y redimidos. Dios lo prueba. Y lo prueba porque de Abraham, de sus lomos vendría un pueblo. De sus lomos vendría el Mesías. De sus lomos vendría el Salvador del mundo, de la tribu de Judá. Dios lo prueba. Y Abraham pasa la prueba. Y por eso Abraham es un vencedor en la fe. Se le conoce como el padre en la fe. Porque cuando Abraham obedece a lo que Dios dice, lleva al muchacho, lo amarra, lo pone sobre la peña, sobre aquella gran roca que está allí en el monte Moriah, donde está la cúpula dorada. En sus tiempos Dios me dio la bendición de poder entrar en aquella mezquita cuando se podíamos entrar, lo que ellos consideran paganos, y verla y tocar esa roca. Y yo decirle, Dios, aquí se consumó un acto de fe de un ser humano. Permíteme siempre creerte. Porque Abraham para mí es un ejemplo a seguir en la fe. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que así lo hace. Y nos vamos al versículo 11 del capítulo 22. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, henme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué hermoso. Qué hermoso, porque Abraham levantó y Dios estaba esperando. Y la palabra de Dios dice, porque conozco que temes a Dios. La palabra temor no es miedo, sino respeto a Dios. Dios conocía el corazón de Abraham. Y era necesario que quedara escrito en la palabra de Dios este hecho para que usted y yo pudiéramos también emular lo que hizo Abraham. Porque no lo hizo un Dios, lo hizo un hombre como usted y como yo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que usted más ama que no le ha entregado a Dios? Y Dios conoce el corazón. La expresión de amor de parte mía, de parte suya hacia Dios, no es decirle con nuestros labios te amo, sino la obediencia. De no negarle nada de lo que hay en nosotros, que Dios quiere, no porque lo necesite, sino porque al ofrecerle a Dios, le estamos dando a Dios el primer lugar en nuestra vida, cumpliendo lo que dice Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. De todo, dice la palabra de Dios. Abraham lo estaba demostrando. Y cuando ya él iba a sacrificar, Dios le dice, detente. Abraham había sido probado para ser un vencedor de la fe. ¿Y por qué digo que que tenemos que aprender a diferenciar entre una tentación y una prueba? Por la sencilla razón que la prueba es para hacernos fuertes, mas la tentación es para destruir tu fortaleza. Y la tentación no viene de Dios, porque la palabra de Dios me dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Luego, Dios no estaba tentando a Abraham, Dios estaba probando a Abraham. Y es esa la diferencia. La tentación viene cuando de mi propia debilidad o concupiscencia. La tentación viene cuando el enemigo quiere tumbarme,
del nivel, del escalón en que estoy, de la intimidad, de la comunión con Dios. Pero la prueba viene para fortalecerme. La prueba viene para prepararme, para ser vencedor ante las adversidades y los obstáculos que vendrán adelante. Y lo hermoso de la vida cristiana es que Dios nos prueba. Y cuando pasamos esa prueba estamos listos y preparados para enfrentar la que sigue. Hasta que no superemos esa prueba, no estamos aptos ni preparados para vencer. Porque entonces hemos perdido el examen. Cuando un joven está en la universidad y va a pasar a un grado superior, el profesor tiene que evaluarlo, tiene que probar que los conocimientos quedaron fijos en la mente de aquel estudiante y le hace una prueba. La prueba no es para que él repruebe. La prueba no es para impedir que el joven avance al siguiente semestre. La prueba es para que el profesor se dé cuenta que este joven está preparado para ir con una etapa superior a la que él vivió con él. ¿No entendemos esto? Entonces nos es fácil. ¿Por qué razón? Porque una tentación podemos resolver el problema. ¿De qué manera? Si cometí un pecado, reconozco que pequé, le pido perdón y me dispongo a no hacerlo, ahí quedó el problema. Pero una prueba no. Una prueba no se supera con que usted pida perdón. Una prueba no se supera con que usted se arrepienta. Una prueba se supera cuando le creo a Dios. No cuando creo en Dios, cuando le creo a Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham sabía que Dios cumpliría lo que promete. Y por eso no le negó lo que más amaba. Amigo y amiga que nos ven a través del canal de fe de Familias en Cristo. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, que lo que vence al mundo es la fe. Lo que vence al mundo es la fe. Y es necesario que el que se acerque a Dios le crea que le hay. Porque la fe no es el resultado de razonar, de comprender y analizar. Cuando yo razono lo que Dios me dice, quiero llegar a una conclusión que me convenza de que lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero cuando es fe, yo no tengo que razonar, yo simplemente tengo que dar el paso. Y dando el paso entonces podré comprender y ver más adelante que sí era como Dios decía. Hasta que usted comprenda que todos los creyentes en Jesucristo tenemos que ser probados, como el oro es probado a 100 grados para ser refinado. Entonces vamos a entender que las pruebas, en vez de alejarnos de Dios, al contrario, nos acercan más a Dios. Ilustrémoslo de esta manera. Dios tiene una pequeña cuerda y usted está sujetado aquí abajo. Y cada que se rompe la prueba, Dios amarra la cuerda, quiere decir que se va cortando, y si se rompe más se va cortando y se va cortando y se va cortando. Las pruebas nos llevan a acercarnos más y creerle más a Dios. Y por eso yo necesito ser probado. Bendita prueba, no la rechazo, la acepto porque sé que de esta saldré mucho más fuerte y mucho más pegado a mi Dios. Qué bueno es poder discernir esto y saber entonces que no importa la prueba, no será más fuerte que yo, porque si no, Dios no la daría. Gracias le damos a Dios por un hombre como Abraham. Y por eso podemos leer en Hebreos capítulo 11, que la palabra de Dios nos habla de este acto, de este hecho, de un hombre como Abraham. En lo personal, con el respeto que se merece la palabra de Dios, el manual de la vida,
yo llamo el salón de la fama de la fe de los hombres que creyeron y le creyeron a Dios, que es Hebreos capítulo 11. Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Tremendo. Tremendo. Por la fe. Por la fe. Quiero invitarle a que oremos, que le demos una oración a Dios, que podamos concluir diciéndole: bendito Dios, muchas gracias porque me has permitido comprender que yo necesito ser probado para ser un vencedor. Vencedor ante los miedos, vencedor ante las circunstancias que muchos se atemorizan, pero entendiendo, Dios, que tu presencia es conmigo, entonces no temeré, Señor, a las pruebas que vengan de ti. Porque si lo haces, es porque sabes que es una necesidad para mi vida. Lo haces porque sabes que es una necesidad para que mi fe sea cada día más sólida, más firme en el único y Dios verdadero, el que escucha mis oraciones y conoce mis necesidades. Gracias porque sin fe es imposible agradarte. Gracias porque sin fe soy un perdedor. Sin fe soy un conformista. Teniendo esa fe en ti, yo no necesito que la aumentes, Dios. Son las pruebas las que hacen mi fe cada día más sólida, de saber quién es mi Dios, en quién creo y a quién le creo. Porque tus promesas son sí y amén. Ellas se cumplen. Tú me dices que resista al enemigo, a la tentación, y él huirá. Pero cuando el enemigo ve que mi fe es débil, entonces me hago vulnerable y soy atacado. Y tu palabra me dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león nunca ataca a la presa más fuerte, sino a la más débil. Por eso mi fe necesita ser robustecida, una fe firme en ti, sabiendo que primero tengo que creer para ver. Por eso te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por lo que me has enseñado. Hoy quiero pedirle a usted que me acompañe en oración por aquellos hermanos en Honduras, donde están viviendo una situación muy difícil por este fenómeno natural, igual que los hermanos en Turquía. Unámonos en oración y pidámosle a Dios que les fortalezca, y que si de alguna manera podemos ayudar, aparte de orar, así lo podamos hacer. Dígale: Dios, gracias. Yo quiero darte en especial gracias por tu sierva Jessica, mexicana, Señor, que está de misión en Honduras, que le tocó, oh Dios, salir de una casa que se inundó, pero hubo una casa que abrió sus puertas y allí se pudo refugiar. Tú le guardaste, y aún así esta mujer salió para ir en busca de ayuda para aquellas madres cuyos hijos recién nacidos estaban experimentando una situación muy difícil, pero no decayeron en su fe. Que tú los bendigas, Padre, que tú abras las puertas, que les lleguen las ayudas, Señor, que ellos necesitan. Muchas gracias por escucharnos, y gracias porque nosotros no estamos viviendo esas situaciones. Gracias por guardarnos y protegernos, Dios. Gracias porque tu palabra me enseña a saber, a entender y a digerir cómo debo ser preparado para ser un vencedor. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.
Así llegamos al final, amigos, de esta predicación en Familias en Cristo. Recuerde, suscríbase para que le lleguen, porque muy pronto, a través de nuestro canal de Familias en Cristo Fe en YouTube, estará llegando una bendición para las mujeres. Se llama Entre Nosotras, con Marcela Aristizábal. Así que aquellos que estén suscritos, cuando empiecen a llegarle la campanita, es que hay una nueva grabación especialmente para las mujeres. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom.